Queremos hacerle una primera cuestión muy directa, muy clara. En su opinión, que seguramente será una opinión bastante compartida también en Colombia por algunos sectores sociales y políticos, ¿cuáles son los motivos por los que ahora se ha iniciado esta campaña de persecución pública abierta contra la senadora Piedad Córdoba y se le ha imputado esa serie de acusaciones? ¿Cuáles son los motivos, los verdaderos motivos de las imputaciones que se le hace a la senadora Piedad Córdoba? Bueno, para que quienes nos escuchan tengan un contexto de la situación de la senadora Piedad Córdoba, hay que decir que desde los comienzos de su carrera política, Piedad ha sido objeto de una intensa persecución. Piedad Córdoba decidió hacer la política desde el Partido Liberal, que es un partido que tradicionalmente ha gobernado en Colombia, pero lo hizo desde una perspectiva distinta a la de sus colegas. Ella optó por defender los intereses de las mujeres y especialmente de las mujeres afrodescendientes. Piedad es una mujer que ha tenido que afrontar la discriminación racial y la discriminación sexista por su condición de ser una de las primeras mujeres que asumió un liderazgo político en Colombia. Todo eso le valió a Piedad desde el comienzo de su carrera política el haber sido objeto de campañas de desprestigio y también de haber sido objeto de secuestro. Los grupos paramilitares la secuestraron a finales de la década de 1990 y también de haber sido intimidada o intentar ser intimidada a través de amenazas, atentados contra su vida y contra los miembros de su familia también. Luego, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, Piedad fue una de las personas que apareció en las listas del organismo de seguridad DAS, que es la policía secreta del Poder Ejecutivo en Colombia. Su vida personal, su vida íntima, todas sus comunicaciones fueron objeto de interceptaciones ilegales y de un espionaje constante. Y más recientemente ha aparecido esta campaña que ahora tiene una forma judicial y que intenta ponerla como una aliada o como una cómplice del grupo guerrillero de las FARC. En realidad, Piedad Córdoba es una mujer que ha hecho como ninguna otra figura política en Colombia esfuerzos para garantizar que se produzcan acuerdos humanitarios y que se busque la paz en Colombia. Y esta idea y este propósito de buscar la paz no es de buen recibo por los sectores que quieren a toda costa desarrollar la guerra en Colombia y que ven solamente como una opción para poder terminar el conflicto la vía militar. Así que por su condición de opositora, por su condición de defensora de derechos humanos y por su condición de activista de la paz, Piedad está siendo perseguida hoy a través de una decisión que es a todas luces injusta y arbitraria. Iván, estamos hablando entonces de la criminalización a través de la judicialización, de alguna forma, de la senadora Piedad Córdoba, pero también podemos suponer que esto es una estrategia que se emplea para cualquier sector que, como usted bien dice, tiene una voz disonante respecto a la que prevalecen los intereses de la clase gobernante. Esto está asociado, podríamos pensar que está asociado a esta ley de seguridad ciudadana que está proponiendo el actual presidente Santos, que además la propone como continuación o profundización de la seguridad democrática de Uribe. Yo creo que tiene esta persecución distintos aspectos. En primer lugar, hay un sector de la ultraderecha en Colombia que bajo ninguna circunstancia quiere aceptar los procesos de paz y la posibilidad de una negociación. Y ese sector de ultraderecha está hoy enclaustrado, incrustado en distintos puestos y distintas funciones del poder público. Precisamente el Procurador General, que es el que ha tomado la decisión de destituir e inhabilitar a la senadora, es un representante de esa ideología ultraconservadora, no solamente desde un punto de vista religioso. El procurador es miembro de una orden
que es la orden lefebrista dentro de la Iglesia Católica, que representa un pensamiento ultraconservador, sino que también este procurador representa una vertiente ideológica muy afecta a los principios que animaron y siguen animando la labor del expresidente Álvaro Uribe. Así que desde esta ideología y desde esta posición es comprensible que se intente a través de un proceso disciplinario que, repito, no cumple con ninguno de los principios del debido proceso, acabar con su carrera política. Señor Iván Cepeda, ¿se deduce o se puede deducir entonces de ese planteamiento que acaba de hacer de cuáles son, digamos, cuál es el rostro, las caras que están detrás de una persecución como esta, que no espera ya de por sí el presente tiene la tesitura que tiene en Colombia de persecución, de criminalización, de la crítica y de la pose discordante, pero no es nada halagüeño el futuro tampoco, ¿no? Se podría prever así, porque si estamos hablando en este sentido de una persecución ya ahora abierta, pública, a una persona que tiene un peso específico en la política colombiana, no solo en su país, sino fuera también en foros internacionales como es la senadora Piedad Córdoba, podríamos pensar que incluso pues otros actores políticos en Colombia pueden estar esperando lo peor después de esto. Sí, la decisión contra la senadora es una primera decisión en el campo del poder disciplinario y también del poder judicial contra figuras de oposición en Colombia. Y puede generar un precedente que sea aplicado y utilizado contra muchos de nosotros en el futuro. Pero también hay que decir que no es la primera vez que la senadora enfrenta este tipo de situaciones. Ya una vez había perdido su investidura parlamentaria a través de otra clase de proceso. En una legislatura pasada, a Piedad se le intentó descalificar por la vía de señalar que los votos obtenidos para su elección eran votos que no eran válidos y por eso tuvo que estar por fuera del Parlamento durante varios años. Y digo, no es la primera vez y seguramente Piedad, como lo ha hecho siempre, podrá enfrentar de una manera valiente y de una manera inteligente esta nueva situación. En los momentos difíciles de Córdoba regularmente se crece y asume estos retos con una gran dignidad y con un gran sentido del deber. Así que yo creo que si bien es un momento difícil, es también un momento en el cual es necesario pensar en las vías para seguir desarrollando la acción por los derechos humanos. Y en la argumentación que se ha optado, sobre la cual se ha fundamentado esta destitución y esta inhabilitación, que está basada en muchas de ellas en elementos que son completamente falsos. ¿Cómo es posible que se tomen decisiones de tan alto calado con una representante popular de la ciudadanía colombiana con tanta falta de contundencia en los argumentos? Sí, hay varios aspectos en esta decisión. El primero es que, como se señalaba en la introducción de esta entrevista, el sustento que es supuestamente probatorio es un sustento que está permeado por múltiples irregularidades. Es decir, ya se decía que los materiales que han sido utilizados para supuestamente demostrar la complicidad de Piedad con las FARC provienen de un computador que ha sido manipulado de múltiples formas antes de llegar a ser analizado como un elemento probatorio. Pero además de eso, existe una clara intención que se ha hecho pública por parte del procurador de perseguir a Piedad. Esto fue antes de su decisión, incluso después de la decisión el procurador hizo varias declaraciones en contra de ella, siendo que él es una figura que debiera actuar de manera imparcial. Y peor aún, cuando es la persona que tiene que decidir la apelación en segunda instancia con relación a la propia decisión que ha tomado. Así que hay múltiples circunstancias que permiten que se produzca una acción judicial buscando revertir esta decisión y en este momento Piedad, en compañía de abogados, está diseñando y llevando a cabo esa estrategia.
Señor Cepeda, en vista de lo que está sucediendo con la senadora Piedad Córdoba, mediadora con los distintos grupos armados en Colombia, ¿en qué situación quedan estos procesos de mediación? Bueno, estamos en un momento difícil de la búsqueda de la paz en Colombia. El gobierno del presidente Santos dijo en los comienzos de este periodo que sería posible indagar sobre una negociación política con la guerrilla de las FARC. Luego vino un golpe muy fuerte contra esta guerrilla, que fue la operación militar que terminó con la muerte del comandante segundo en el orden jerárquico de las FARC. Y además de eso, una serie de acciones que buscan cerrar cualquier posibilidad de ese diálogo en busca de la paz, como precisamente es esta decisión de la que estamos hablando. Ahora bien, en estos procesos de paz siempre hay este tipo de momentos, siempre hay que buscar salidas, siempre está planteada la posibilidad de que se cierren las puertas, pero yo considero que la acción de Piedad Córdoba, quien tiene no solamente un respaldo significativo en Colombia, sino internacionalmente, puede ser un elemento que juegue favorablemente en la búsqueda de una salida política. Pues con ese último deseo al que nos sumamos, nos vamos a quedar, señor Iván Cepeda. Muchas gracias por sus palabras tan clarificadoras sobre este asunto, y le emplazamos quizás en otra ocasión también para volver desde estos micrófonos de Radio Iniguada, volver a participar de la realidad política colombiana para esclarecer sobre todo los silencios y las ocultaciones tan interesadas de gobiernos como el colombiano. Muchas gracias.